Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. En un momento en el que estamos viendo las elecciones de los Estados Unidos con la esperanza de que Bernie Sanders gane y que pueda enfrentar a Donald Trump y derrotarlo también. Porque Donald Trump en este momento es el dueño de Ecuador. ¿Y cómo llegó a ser el dueño de Ecuador? Primero, yo quisiera recitar aquello que Jorge Amado recita y es el himno de todos los uruguayos, que hacen sentir que lo más valioso que tienen es su país. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Te quiero en mi paraíso, en ese que es mi país, la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Y la pregunta que siempre nos hacemos los ecuatorianos es cómo pudimos pasar de un presidente que representaba lo mejor de nosotros, atlético, fuerte, deportista, que le gustaba montar su bicicleta, intelectual, inteligente, un hombre sincero, de donde crece la palma, como aquellos que cantan Guantanamera de Cuba, y fiel, pero además un hombre valiente que no tenía miedo de mostrar el pecho a las balas cuando los policías lo querían asesinar. Afectuoso, un enemigo de los Estados Unidos, de los ricos y de los politiqueros, que se sentía feliz entre campesinos, trabajadores y estudiantes, que nos hizo creer que era posible para un ecuatoriano trabajar 24 horas, 7 días a la semana, que los ecuatorianos podíamos construir las cosas extremadamente bien y extremadamente rápido. Y fuimos testigos de que cada día, en el último año de su mandato, inauguraba una obra y que durante su mandato este país se volvió el país más constructor de América Latina. Carreteras, hidroeléctricas, represas, canales de riego, puertos, aeropuertos, 911, en fin, todo, todo. Surgía como si hubiera una mano milagrosa que le hiciera nacer de la nada. Vivíamos con urgencia, porque creíamos, sí, que el tiempo, a pesar de que gobernó 10 años, seguía siendo demasiado corto para poder llegar realmente a un momento en el que el desarrollo podía continuar por sí solo. Era como si nos sintiéramos esos bebés a que el padre le enseña a caminar y de pronto el niño comienza a conquistar cada paso y se siente dueño de cada paso y quiere correr y salir corriendo. Y el padre está ahí tratando de animarlo a que no se caiga y que si se caiga se levante. Era ese momento estelar del nacimiento de nosotros, los ecuatorianos, que dejábamos de gatear como lo habíamos hecho toda nuestra historia para aprender a caminar. Pero, ¿cómo caímos en la antítesis? ¿Cómo caímos en un presidente que representa exactamente todo lo opuesto? La otra cara de nosotros, los ecuatorianos. Era un presidente primero con discapacidad. Bueno, la discapacidad no es algo que puede realmente ser importante para definir si alguien puede o no ser presidente, era la pregunta. Al comienzo pensábamos que no,
que lo más importante estaba en la cabeza, no en las piernas. Pero nos dimos cuenta que esa inmovilidad física, que esa incapacidad de trabajar más de 2 horas diarias, lo convertía en un individuo que dependía absolutamente de su mujer y de otras personas, que no podía existir sin la mesa tendida, como él mismo decía, que estaba para ordenar y pedir que se haga, porque él con sus propias manos y con sus propias piernas no tenía capacidad de hacer nada, ni siquiera la capacidad de transmitir ideas, conceptos, su lucidez mental. Pues a todos nos quedó en evidencia que parado frente a las cámaras sin un teleprompter, de su boca solo podían salir sapos y cucarachas, y que hasta los chistes se convertían en ofensas. ¿Cómo pudimos tener un presidente que desde el segundo día, todo lo que había dicho en el día de la posesión como presidente se convirtió en mentira? ¿Y cómo pudimos no ser tan sorprendidos y no tener capacidad de reacción ante un ser que revelaba el lado más negro de nosotros mismos? La astucia, la cobardía, el oportunismo. En nuestra historia, el 27 de febrero lo celebramos como el día de la gran victoria militar ecuatoriana. ¡Qué sorpresa! El general que dirigía las tropas era un general venezolano, Mariscal Antonio José de Sucre. Los soldados que peleaban eran soldados gran colombianos, venezolanos, colombianos y ecuatorianos. Y nuestro enemigo era un ecuatoriano que llegó a ser presidente de Perú. Nacido en Cuenca, el general Lamar llegó a ser uno de los más brillantes oficiales de la Armada Española y luego se pasó al Ejército Revolucionario del Perú, independentista del Perú, y terminó siendo el presidente de ese país. Peleábamos contra otro ecuatoriano. Aquello realmente nos hacía ver que algo andaba mal en nuestra histórica formación. Habíamos vivido como seres sufridos, explotados, sumisos, primero por los incas, luego por los españoles y finalmente por los grandes terratenientes de nuestro propio país y actualmente por los banqueros e importadores. Así nos convertimos en seres humanos resignados, conformistas, felices en cualquier sitio que no sea nuestro propio país, aunque allá seamos ilegales, e infelices en el paraíso terrenal que es nuestro país, el lugar con más biodiversidad, con una de las mayores cantidades de agua del planeta, prácticamente sin desiertos, con una vegetación, con una capacidad de alimentarnos sin siquiera necesitar trabajar. Si no, veamos lo que pasa en la Amazonía, donde los indígenas simplemente salen una mañana a recoger lo que capturó el anzuelo, lo mismo que en la costa, y el anzuelo hizo el trabajo, la gente se fue a dormir. Fuimos y somos legalmente infelices en nuestro propio país. Pero aquel presidente que nadie lo nombró, porque no nombramos a Lenín Moreno, que ahora nos gobierna,
nombramos al sucesor de Rafael Correa y a la continuidad del proceso de la Revolución Ciudadana. Por eso votamos y eso fue lo que ganó. Pero él cambió todo el programa de gobierno. Se hizo aliado primero de los Estados Unidos, principal enemigo de Rafael Correa, porque le sacó las bases militares que tenían en Manta, porque le sacó a USAID, le sacó a una de las embajadoras, porque no aceptó al Fondo Monetario Internacional y lo sacó del país. Entonces se convirtió en el enemigo de Estados Unidos. Pero además nos volvió se alió con los partidos políticos de la partidocracia contra los que él mismo luchó durante 10 años, primero como vicepresidente y luego como delegado del Ecuador ante las Naciones Unidas, donde hasta el día de las elecciones en las que ganó, la partidocracia, aliados todos en la figura de Guillermo Lasso, no terminaban de ofenderle e insultarle y de acusarle de fraude electoral. Sin embargo, inmediatamente que fue presidente, se alió con ellos. Se alió con los importadores y exportadores como Álvaro Noboa y como los grandes importadores de Cuenca. Se alió con los banqueros. La primera reunión que hace es con los banqueros y en ella manifiesta que prefiere tenerles de amigos a ellos que a aquellos que votaron por él. Y comenzamos a vivir un letargo en el que todo se demora, nada se hace, no salen los juicios, no se hacen las obras, no se construye nada, no se aprende nada en los colegios, escuelas y universidades. Lo que se aprende es paja, lo que se aprende es simplemente a repetir lo que un profesor cualquiera lo dice. Lo que se aprende es a esconder sus propias virtudes y talentos, porque el profesor, por ser un buen deportista, le pone 0 en matemáticas, pero por ser un buen músico le pone 0 en literatura, por ser un buen matemático le pone 0 en gramática. Aprendimos a vivir de esta manera, volvimos a vivir de esta forma lenta y a reconocer que nosotros tenemos un lado oscuro y que ese lado oscuro es Lenín Moreno. Durante siglos tuvimos discapacitados que nacían genéticamente mongolitos, con labio leporino y que andaban por todo lado. Durante siglos tuvimos los chunchitos, aquellos que tenían el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, especialmente el hipotiroidismo por la ausencia de yodo, y que era la mayor parte de la población andina, los chunchitos, estos discapacitados. Y aprendimos a convivir con ellos y a considerar que sí, también son ecuatorianos, y que ser ecuatoriano era también ser un chunchito, como ser ecuatoriano es ahora ser un baldado. Aprendimos a tolerar lo peor de nosotros mismos y aprendimos a tolerar la traición, la mentira, el odio, la hipocresía, porque eso se convirtió en política de Estado. Hoy nos enfrentamos en unas elecciones en las que está en juego mucho dinero. Donald Trump sabe que las elecciones en América Latina se ganan con dinero. Y
se compra, porque en Estados Unidos las elecciones también se compran. Lo estamos viendo. Muchas gracias.